Es un gusto saludarlos hoy día, deseándoles que sea un bonito domingo, aunque un domingo 7 no es tal vez el más aparente ni para tener clases, pero definitivamente ha sido así programado y creo que es interesante proseguir este tema tan importante de la investigación cualitativa. Les agradezco muchísimo su participación. La mayoría de ustedes ha cumplido a través de los grupos en entregar su primer ejercicio y creo que esto es muy óptimo. La dirección de todo ese sistema siempre me recomendó de que la mayoría de los participantes hoy sean aprobados, sean muy bien seleccionados, porque creo que esa es la idea. Todos y cada uno de ustedes, señores participantes, son docentes, tienen un espíritu de trabajo comprometido con la universidad y creo que esto es importante afiatar un tanto más de lo que ya ustedes muy bien conocen respecto a la investigación cualitativa. Y desde ya yo les agradezco. He visto muy interesantes trabajos, muy interesantes referencias y muy buena dedicación y comprensión. Alguno que otro que no pudo cumplir, lamentamos, hubiera sido la idea de que todos lo hagan, pero bueno, podemos singularmente ver la manera de habilitar tal vez para alguno que por alguna razón muy peculiar no pudo cumplir en esta oportunidad. Pasamos nosotros a esta nueva videoconferencia de la semana 2, tratando un tema interesante que habla igualmente de las técnicas en la investigación cualitativa. La clase anterior, la videoconferencia anterior, como ustedes muy bien han podido observar, hemos tratado sobre los diseños, algo muy interesante y muy importante. Los diseños de la investigación cualitativa tienen peculiaridad, tienen algo sui generis, es muy diferente a la investigación cuantitativa y por lo tanto imprime un espíritu de compromiso de parte del docente. Es por eso que quizás a la mano izquierda de su pantalla tienen un tema interesante, ¿no? El método del modelo personal para la investigación. Una propuesta para enseñar la planificación de la tesis universitaria, un trabajo muy bonito que yo les envié antes para que ustedes puedan leer y quizás ya al final podemos hacer algunos comentarios, un diálogo para darle este sentido del aula invertida y este trabajo de realmente un espíritu de cuerpo, de compromiso que tenemos nosotros y una retroalimentación al tema. El método del modelo personal para investigación, una propuesta para enseñar planificación de tesis universitaria. Y ahí se ajusta la investigación cualitativa. Tiene que ajustarse a un método de modelo personal, al margen de todos los diseños que nosotros hemos planteado. Un diseño fenomenológico, un diseño de investigación-acción, un diseño de teoría fundamentada, que es muy interesante, un diseño hermenéutico, ¿no? Que tiene bastante que ver dentro del tema básicamente en derecho y ciencias sociales, un diseño que adopta el tema del diseño etnográfico. Son diseños realmente que nos comprometen a nosotros a hacer un trabajo bastante sui generis, bastante peculiar, interesante, que nos motive bajo una tendencia de una visión metodológica, ¿no? Entonces, hoy día tenemos a la vista las técnicas de investigación jurídica. A la par de los diseños, tenemos que ir de la mano de las técnicas. Y bajo este parámetro quería mostrarles yo esta diapositiva donde vemos una cuestión cíclica de trabajo desde el objeto de estudio conceptual, desde el objeto de estudio empírico, desde la posición empírica, desde la posición teórica, del conocimiento, bajo el diseño metodológico, que constituye una de las grandes etapas generales de la investigación cualitativa. Y ahí me detengo brevemente para decirles que la investigación cualitativa es, como muy bien creo todos ya tenemos clarísimo, es muy reflexiva, de ida y vuelta, y es cíclica. Es decir, podemos darle inicio a través del título, a través del planteamiento del problema, a través de la temática, pero también necesitamos a la par establecer la metodología. ¿Por qué? Porque sin la metodología podríamos cometer un gran error. Nuestra tendencia de investigación no es aquella investigación donde la tengo que proyectar en definitiva. A ver, para esta semana, jóvenes, es el planteamiento del problema. Queremos el título y el planteamiento. Para la próxima semana ya le pedimos el marco teórico. ¿Eso es correcto? ¿Eso es algo
contraproducente dentro del enfoque cualitativo. No podemos tener esa óptica para solicitarles y pedirles a nuestros asesorandos de que en la primera semana o las 2 primeras semanas planteen la problemática y luego culminen con la problemática, con los objetivos, y tal vez le pedimos la hipótesis y luego las subsiguientes semanas le pidamos el marco teórico. Lamentablemente, lógicamente, nuestra estructura establece un planteamiento del problema o una introducción en general y luego un marco teórico y más adelante el marco metodológico, ya probablemente en la 5ª, 6ª semana, ¿no? Lo cual que creemos en el ámbito del enfoque cualitativo eso debe variar. Debe variar porque el enfoque metodológico debe estar a prima facie delante o a la par del planteamiento temático. Porque si esa no va a la par, no va a conjeturar el espacio cíclico, no va a conjeturar la dimensión cíclica que tiene la propiedad sui generis del enfoque cualitativo. Más bien vamos a tener una etapa secuencial. Introducción, marco teórico, marco metodológico y así sucesivamente, que vamos a ver tan igual como en el enfoque cuantitativo. Si bien el enfoque cuantitativo puede ser secuencial, pero el enfoque cualitativo de ninguna manera puede ser secuencial. Es cíclica, podría estar basada, como digo, en la parte teórica, como empírica, pero es cíclica. Y el diseño metodológico que hemos mostrado en la primera parte es fundamental. Es por eso que aquí tenemos que imprimir a la par de un modelo personal de investigación que debemos proponer a nuestros alumnos, en la cual lo tenemos que motivar, le tenemos que dar el conocimiento suficiente, le tenemos que brindar un espacio importante, así como dice acá la lectura, ¿no? de darles el reto de escoger un tema que propiamente esté motivado por parte del tesista, por parte del asesorado, y para que éste pueda desarrollar y evitar caer en continuos cambios. Entonces, la procrastinación, ¿qué es la procrastinación? Es justamente el hecho de posponer el título, posponer la problemática, decirle, oye, ese problema no va, a mí no me parece, estás tratando de un tema que ya ha sido visto, que ya en realidad existen demasiados estudios para ello, no va a esa hipótesis, vuelve a plantear, y entonces estamos generando ¿qué? Que no haya un elemento importante y se genere el caos. Y finalmente, ¿qué? Como dice la lectura, el abandono del esfuerzo ya iniciado. Entonces, no va a haber una planificación suficiente y esto va a generar, lógicamente, problemas en los cuales el propio asesorando va a pensar, ¿no? Que realmente no puede lograrlo. Y por lo tanto, más adelante va a pensar en inhabilitarse y como referíamos en la clase anterior, inclusive el asesor le dirá, mejor inhabilítate. Entonces ahí estamos generando un gravísimo error de percepción y más aún si es que este tiene un enfoque cualitativo, si es que el asesorando busca hacer una investigación de enfoque cualitativo. Entonces, bajo esta premisa, acá inclusive habíamos hecho un paréntesis para darle prestancia a esta pregunta, ¿no? De aquí surge entonces una metodología basada en el pensamiento de diseño. ¿Podría ser más eficaz la enseñanza y el planeamiento de una tesis? Con ello, esta metodología del pensamiento del diseño sería mucho más valiosa, sería mucho más viable para el estudiante universitario, sería de mayor auge en motivación para poderlo desarrollar. Claro que sí. Y entonces la metodología cumple el primer papel preponderante en el enfoque cualitativo para la motivación adecuada en la investigación de un desarrollo de un trabajo de proyecto de investigación, de tesis o de un artículo. Y en especial, pues, si nosotros tenemos a nuestro cargo maestrandos, doctorandos, quienes tienen que estar debidamente motivados y quienes tienen que tomar luces propiamente de la asesoría de nosotros, quienes estamos a cargo de conllevar juntamente con ellos la prosecución del proyecto. Por eso que es importante que la metodología vaya de la mano y vaya en el primer nivel. Porque si después de haber desarrollado el planteamiento de la introducción, con el tema y los objetivos, y más adelante pasar
al punto del marco teórico y desarrollar el marco teórico, llegando al tema del marco metodológico, nos damos cuenta que no se ajusta a un diseño, no es cuestión de adaptar, como muchas veces lo hacen. No es cuestión de obviar y decirle, oye, oiga, le proporciono una plantilla de método del marco metodológico para que usted lo incorpore. Es absurdo. Y entonces vamos a tener investigaciones bastante eficientes, investigaciones en verdad que no son las esperadas, investigaciones que inclusive el maestrando, el doctorando, no va a sentirse satisfecho con la misma, investigaciones que no se ajustan a la especialidad, y todo ello porque no tenemos claro de que la investigación con enfoque cualitativo, además del compromiso que existe respecto a la metodología, tiene que ser cíclico, no secuencial, bajo ningún término. Entonces, partiendo de esta premisa, que nosotros tenemos que tenerlo presente, debemos igualmente tener clarísimo el propósito de nuestra investigación. Para el enfoque cualitativo no se denomina objetivos, se denomina propósitos. Y entonces no se denomina hipótesis, se denomina premisas. Y por lo tanto, hay que cambiar nuestro chip, nuestro criterio de pensamiento y plantear las cosas de la manera mucho más práctica, mucho más expeditiva, mucho más clara dentro de la interpretación, evitando falacias. Y acá podemos ver un pensamiento latino que dice, in claris not fit interpretatio. Eso viene incluso del derecho romano, en la cual se dice, cuando usted habla claro, no necesita ni siquiera interpretar, porque las cosas claras conllevan a situaciones evidentes, transparentes y que son pragmáticas, deducibles de una manera inmediata y no se requiere interpretar, deducir, establecer desde su secuencia, tratar de armonizar, nada de ello. O tal vez acomodar las falacias existentes. Entonces, in claris not fit interpretatio nos da una razón a que las cosas claras no requieren mayormente interpretación, que creo que ese es un tema también interesante y gravitante, ¿no? Que hay que tener presente, porque ahí vemos que en la investigación cualitativa que responde a cuestiones muy particulares, a un tema que no necesariamente puede ser focalizado, podemos encontrar una serie de unidades de estudio que pues antes lo conocíamos como variables y cada una tiene una cualidad. Entonces para ello voy a necesitar la categoría y categorización, que es un tema también interesante que lógicamente vamos a ver un tema bastante latente, ¿no? Bastante comprometido al respecto. Ahí veíamos una pregunta que dice, ¿y cuál es la diferencia entre secuencial y cíclico? Es que en la secuencial pues yo comienzo, en principio, con mi planteamiento del problema, segundo, mi marco teórico, tercero, mi marco metodológico, como dice mi protocolo. Pero en cíclico yo puedo comenzar por cualquiera, y en especial por cuál. Básicamente por mi metodología. Y entonces tenemos que ir a la par del planteamiento de la temática, de la motivación del maestrando, el diseño metodológico que yo quiero adoptar, porque si yo voy a decirle a aquel maestrando, a aquel doctorando, de que su marco metodológico lo vea al final de la sexta semana, lógicamente eso va a imprimir ciertamente algunas incoherencias, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro, ahí muy bien, como dice William, lo secuencial es lineal, o sea, seguir una línea, una trazabilidad, un protocolo, un estereotipo, pero que en el fondo del asunto esto muy bien puede ser viable para un enfoque cuantitativo, pero no así para un enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, esto también es importante e interesante, ¿no? Básicamente, desde ese punto de vista, la principal característica de la investigación cualitativa, pues es esa tradición también argumentativa, comprensiva, interpretativa, filológica y también que tiene que ver importantemente con la manera como yo puedo observar la metodología íncita y necesaria que tengo que adoptar. Entonces, si yo tengo que comenzar la investigación, en principio tengo que adoptar una técnica de observación que viene a ser una observación sistémica. Podría tener yo una técnica de observación propiamente diádica. O sea, ¿qué quiere decir diádica? Cuando es parte de mi investigación, pero antes de sistemáticamente yo tengo que observar cuál sería la metodología íncita y necesaria para hacer la investigación. Eso es importante dentro de un estudio de investigación
con enfoque cualitativo? Pues para hacer la primera etapa del planteamiento del tema de la investigación y la utilización de los paradigmas, el tipo de investigación que podría ser mucho más aparente, que podría ser empírica, teórica, teórico-empírico o aplicada, y tal vez ver la postura epistemológica, la pregunta importante, el verbo que yo debo utilizar, porque aquí tenemos que saber utilizar un verbo de significación, de comprensión, porque estamos hablando de un enfoque cualitativo. Y entonces ahí, viendo el propósito, la justificación, la premisa, esta va a tener una razón interesante, importante, desde la observación, o sea, cómo yo planteo esta observación. Esto es importante. Entonces, este diseño cíclico de ida y vuelta, reflexivo, es interesante, ¿no? A muchos quizás no nos agrade ver el tema cíclico y quizás debemos tener una rigurosidad lineal, pero eso al fin de cuentas no favorece a una adecuada investigación cualitativa, que dicho sea de paso, es un tema importante e interesante de aproximación temática en este rubro, ¿no? Entonces, para ello voy a tener que utilizar una teoría fundamentada o un diseño narrativo, un diseño fenomenológico o un diseño investigación-acción, un diseño etnográfico, que ya hemos visto en la sesión de la primera videoconferencia. Y bueno, ya tenemos inclusive muy clarísimo que he visto los trabajos donde los felicito, tienen una proyección bastante clara sobre el diseño a aplicarse y la visión de cómo hacer el enfoque cualitativo, pero estos diseños deben ir de la mano de proporcionarse en favor de la metodología a usar, ¿no? De la motivación intrínseca, de la motivación extrínseca, de la motivación autónoma, de la motivación controlada, de autodeterminación de nuestros maestrandos. Yo sugiero que esta lectura sea una lectura bastante analizada por ustedes, bastante reflexiva, que sea una lectura que debe proporcionarse al maestrando en el primer día de clases y hacer que ese maestrando se comprometa con la tesis. Y no que le diga, oiga, pues voy a procurar hacer la tesis, o bueno, yo no tengo tiempo, mire que tengo recargadas labores, que yo conozco el tema, pero de metodología no. Para mí ese es un gran problema, y entonces igual, sienta de todo lo dicho por el maestrando, sienta el mismo reflejo, espejo en el docente, porque el docente le dirá, este planteamiento de tema no va, este es un tema que no es trascendente, este es un tema que ya ha sido tratado por muchos. ¿Qué quiere cambiar? Si, por ejemplo, en derecho ya la ley está dicha, ¿qué es lo que quiere cambiar? Bueno, haga un estudio sistemático a lo más, pero esto no se presta. Bueno, y en todo caso, doctor, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo no soy el que investigo, usted tiene que proponer, yo no soy el que investigo, yo le asesoro, y entonces traiga su tema y veremos si es que resulta o no. Entonces ahí hay un gravísimo error de percepción, hay una falta de motivación intrínseca, extrínseca, autónoma, controlada, que al final, ¿qué sucede? Que al final lo desanima completamente a su asesorando y pues le va a presentar cualquier cosa menos una investigación sustanciosa, una investigación con enfoque cualitativo, una investigación que realmente amerite esa expectativa, y nosotros como universidad creo que queremos, nosotros como docentes queremos sentirnos muy contentos, que la investigación lleve su nombre y que la investigación pues tenga los elementos suficientes de la misma, ¿no? Y que no diga aquel jovencito que cuando van a hacer la revisión de la tesis diga, oiga, yo voy a firmar un documento en la cual no autorizo la publicación de mi tesis. Imagínense, no autorizo. Y bueno, eso conlleva a una serie de procedimientos de verificación cuando toda tesis debe ser publicable. Toda tesis es eminentemente pública. Y si yo hago una investigación de puntos bajo la modalidad de consentimiento informado. Y ese consentimiento informado implica tomar las perspectivas suficientes y necesarias que cuando yo reviso, por ejemplo, un expediente judicial, o yo reviso de repente documentos que son bastante
privados o que no son de materia pública, entonces yo tengo que evaluar esa temática. Entonces, acá hay un caso interesante e importante, ¿no? Entonces, por ese contexto, dentro de ese diseño, es interesante e importante dar esa reflexión de estos puntos de vista que nosotros presentamos. La motivación personal, que creemos que es un tema también gravitante e importante, ¿no? El factor crítico de éxito de la motivación personal siempre va a estar a la par de la importancia que le demos, como hemos dicho creo que ya suficientemente, a este tema de trabajo, a este tema de compromiso, a este tema de esfuerzo colectivo, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Debe haber la inspiración, y quien debe difundir ese sentimiento de ímpetu y de inspiración debe ser el propio docente, ¿no? Cosa que el alumno se sienta bastante motivado, el maestrando, el doctorando, se sienta comprometido, energizado, con bastante, digamos, vocación de trabajo, y eso implique pues una decisión importante, ¿no? Una decisión basada en este esfuerzo interesante de trabajo. Bien, entonces acá nos detenemos un momento y podemos observar estas dos investigaciones, ¿no? De los dos PDFs que nosotros les hemos mostrado. Luego al final podemos hacer un diálogo para lograr un análisis de ida y vuelta entre nosotros, una retroalimentación, ¿no? Uno de ellos que está establecido aquí como el método del modelo personal para la investigación, ¿no? Una propuesta para enseñar planificación de tesis universitaria de Edilberto Casado, muy interesante. Y por otro lado, ¿no? Un síndrome, el TMT, todo menos tesis, ¿no? Eso es un síndrome que se genera en la mayoría de los estudiantes, ¿no? En los cuales pues no quieren realmente hacer una tesis. Muchas veces llegan todavía a titulación en casos de obtener su título universitario, porque lamentablemente han hecho tesis y tesis y tesis y tesis y nunca han concluido. Nosotros tenemos la virtualidad, tenemos la expertise y tenemos la cualidad de que en nuestra universidad pues es un curso de proyecto y es un curso de desarrollo, y al finalizar vamos a aprobarlo, pero no vamos a aprobarlo ahí, tal vez muy sutilmente, sino debemos aprobarlo con todos los méritos, ¿no? Que suficientemente sean publicables y que el alumno, el maestrando, el doctorando, no le diga, oiga, no quiero la publicación de mi tesis, porque eso es algo que contiene algo de mérito, ¿no? Porque no puede ser que yo no pueda publicar mi tesis. ¿Por qué? Decir que hay documentos los cuales no pueden ser publicados porque no tienen la autorización de consentimiento informado, no es correcto, porque se supone que eso ha sido parte de la metodología del procesamiento de la tesis, y por lo tanto esa no es un motivo suficiente. Y como tal, muchas veces algunos no quieren publicar, porque he visto casos en los cuales cuando alguna vez me tocó hacer una revisión de tesis, otro estudiante me dijo o me comentó de que había revisado la tesis tal, y en esa tesis tal había tantos errores como se le hacía ver a esa persona que existían los errores. Entonces, decía, ¿cómo en el caso de Juanita hay tales errores iguales que los míos? Y cómo a ella sí no se les observó y a mí sí se me observa, ¿no? Entonces se da cuenta, el estudiante, el maestrando, sí tiene bastante flexibilidad y bastante motivación para analizar las tesis de sus amigos, de sus colegas, estudiantes, y más no de fijarse propiamente en la elaboración de su tesis, ¿no? De su investigación. Entonces, estos criterios son importantes. Ese síndrome, todos menos la tesis, debemos nosotros realmente dejarle de lado, debemos nosotros evitarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente motivando, generando una expectativa de trabajo solidario, de compromiso, de influencia de rendimiento, y utilizando pues todo el aspecto afectivo, cognitivo, el aspecto de conocimiento, el expertise que tiene el docente, que creo que eso es una de las partes interesantes. Acá hay un texto muy bonito que trata, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento? ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento? Y entonces,
Carlos Ramos Núñez, les invito a leer, es un libro muy interesante de derecho, pues justamente recuerda y insiste y motiva a que pues las investigaciones tienen su tiempo, tienen su procedimiento, tienen su metodología, tienen su visión, tienen su propósito y como tal, estas no pueden estar latentes dentro de ese parámetro de nunca acabar, ¿no? O tal vez no pueden estar inmersos en esa problemática de falta de definición del título, de falta de definición de la problemática, porque ahí es lo que se enfrasca más que en haber diseñado la metodología apropiada al tema. Y eso es importante e interesante relevar, ¿no? Entonces, ahí vemos que igualmente hay toda una tónica de conceptos importantes de motivación. Este es el MOPI, una motivación al proyecto de investigación, ¿no? Que es un trabajo de investigación interesante, 8 conceptos que vinculan a la motivación, al valor por crear, a la vialidad de la investigación, al esfuerzo que hace la investigación de realizar, de procurar la obtención de los beneficios personales de su investigación, al conocimiento y medios de procedimientos a lograr con la investigación, a esos rasgos y habilidades que nosotros como docentes lo tenemos que acompañar, que nosotros como docentes los tenemos que apoyar para que justamente esto sea un logro importante dentro de esta motivación. Y esto a la par de las técnicas, ¿no? Estas técnicas que van basadas en las entrevistas, que son prioritariamente una de las técnicas con enfoque cualitativo prevalentes, ¿no? Que tiene bastante incidencia, las biografías, historias de vida, las anotaciones en bitácoras de campo, la recolección, y estas técnicas van basadas dentro de este enfoque de diseño para lograr, lógicamente, ese esfuerzo mutuo entre docente y alumno investigador, para lograr este tema importante, en donde la tesis no simplemente sea una tesis, la cual no la quiero resolver ni analizar, sino sea una tesis que es mi oportunidad de trabajo. Tu tesis, tu oportunidad. ¿Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en intento? Cambiando la óptica, ¿no? Cambiando ese criterio que tengo del síndrome todo menos tesis por algo más importante. ¿Cuál es? Tu tesis, tu oportunidad. Que creo que eso es interesante e importante. Comenzar desde el primer día de clases con esa motivación para lograr que nosotros estemos muy contentos de que nuestros asesorandos también hagan un buen trabajo de investigación. Y para ello hay que identificar propiamente todo ese logro, todo ese esfuerzo en positivo para conseguirlo, ¿no? Y ¿dónde está el kit del asunto? Considero, y creo que es bastante notorio esa percepción, es el diseño metodológico, porque ahí va a estar la esencia de brindarle la expectativa más adecuada al maestrando, al doctorando, al estudiante. ¿Por qué? Porque es el diseño metodológico que va a permitir analizar la cuestión del tema, la cuestión del análisis de la problemática, el verbo apropiado de utilización del propósito, el objeto de estudio que yo quiero, sea teórico o empírico, y eso va a brindar una etapa a priorística de diseño metodológico. ¿A qué se llama la etapa a priorística de diseño metodológico? Ustedes y todos nosotros conocemos muy bien donde dice categorías y categorización a priorística. ¿Y eso qué significa? Significa simplemente colocar una tabla y decirle, oye, complemente los datos de esta. No, es a priorística porque viene de la palabra latina a priori, y a priori significa antes de, ex ante. Y entonces tengo que plantear paralelamente al diseño metodológico la construcción de categorías. Y estas categorías tienen que ser categorías orientadoras, categorías sensibilizadoras, categorías que van a priori para poder definir cuál sería en realidad el diseño más apropiado, la técnica más apropiada, el método más apropiado, las fuentes que tengo que recurrir, la observación que tengo que realizar, los criterios que ameritan la relación de las mismas. Entonces, esto es un tema que a nosotros nos lleva a una gran reflexión, ¿no? De revisar la consistencia de las categorías y categorización. Anteriormente,
si nosotros recordamos, no se tomaba en consideración el tema de categoría y categorización. Hoy en día es prioritario en un enfoque cualitativo de observar las categorías y categorización a priorística, porque esta van de la mano con la definición del método, de la cuestión del enfoque temático, del problema, del propósito u objetivos y del objeto mismo del estudio que yo quiero y del objeto también igualmente empírico que yo busco, ¿no? Son cuestiones muy importantes que a la par de un tema cíclico, de ida y vuelta, de movimiento, de acción, de sucesos, de relación, de poder trabajar el tema tanto el temático propiamente del problema en relación con el asunto de la metodología, van de la mano, como muy bien lo decimos, ¿no? Y esto obedece, pues, lógicamente, a una comprensión de datos, a una confirmación de los mismos, a preguntas formuladas a raíz de la categorización ordenada, la categorización sugerida, ¿no? Y que esto va de la mano con el conocimiento y el expertise que tiene el docente, ¿no? Para lograr este tema. Y eso lo menciona igualmente en su libro Hernández Sampieri, ¿no? Ahí también igualmente, copiando el tema de Hernández Sampieri, tenemos esta postura integradora entre las teorías, entre las generalizaciones empíricas, las observaciones, la construcción deductiva, la construcción inductiva, porque en definitiva el enfoque cualitativo es inductivo, pero puede ser reflexivo y puede ser de ida y vuelta, que eso también igualmente nos ayuda a tener algunos criterios importantes donde la fuente de datos y el investigador es la esencia, ese es el instrumento principal, ¿no? Y se valora muchísimo el proceso, ¿no? No en principio y luego, lógicamente, los resultados, ¿no? Que creo que también es un tema muy importante que nosotros queríamos brindar. Y el tema de la triangulación, ¿no? Que no simplemente es un procedimiento, sino es un asunto de validación, de integración dentro del enfoque cualitativo. Muy necesario esta triangulación de Denzin, una triangulación de datos, una triangulación de fuentes. Resulta interesante para la validación de los procesos dentro de las técnicas del enfoque cualitativo, ¿no? Para lograr de esta manera tener un criterio bastante importante de análisis, ¿no? Para que luego esto pase a un levantamiento de la información y aplicación de instrumentos que nos permita a nosotros llegar, pues, a un tema interesante e importante de diálogo frente al análisis y síntesis de lo que queremos como y a partir de los diseños metodológicos de los cuales nosotros brindamos, ¿no? Entonces, este es un espacio interesante, ¿no? De preparar inclusive un mapeo conceptual para el diálogo teórico empírico, que eso nos ayuda a nosotros a mejorar una proyección hacia el análisis, hacia la síntesis, hacia el diálogo teórico empírico, a la producción, postproducción, utilizando ciertamente estas técnicas que hoy referimos de manera general, ¿no? Esta observación, entonces, es importante como primer paso. Luego de haber definido el diseño metodológico, luego de haber definido ya el tema, problema, el título, la introducción, el propósito, la justificación, y entonces podemos tener ya a bien tratar técnicas, y las técnicas prioritarias e interesantes resultan ser las técnicas de la entrevista, ¿no? Que creo que la mayoría de los maestrandos y doctorandos trabaja el tema de las entrevistas. Estas entrevistas que preferentemente son semiestructuradas, no tan así estructuradas, sino semiestructuradas, dándole la oportunidad a que también el entrevistado pueda poner sus puntos de vista, es de profundidad, son abiertas porque va a permitir complementar la idea de manera esencial. Estas entrevistas pueden ir de la par con el tema de la revisión documental, que es interesante también, el estudio de caso, como parte de triangulación de datos con la entrevista, un análisis comparado igualmente para poder reflexionar de la importancia que tiene esta comparativamente con otros, en especial cuando son de carácter exploratorio, cuando son temas los cuales no se ha tratado, ¿no? El tema, por ejemplo, el matrimonio gay, el tema del matrimonio homosexual, que aún no está legislado en nuestro sistema entonces normativo. Y entonces
como es un tema exploratorio, va a necesitar análisis comparado para ver cómo funciona en Argentina, cómo funciona en Latinoamérica, cómo funciona en Europa, cuáles son sus características frente a ello, y entonces va a meditar un análisis comparado. O sea, la entrevista va a ser o resultar una técnica interesante, pero no suficiente, porque hay que contrastar. ¿Y cómo tengo que contrastar? A través de la triangulación de datos dentro de una revisión documental, igualmente, podría ser una revisión importante e interesante, y a la par con un análisis comparado que me permita a mí establecer semejanzas y diferencias en el contexto, en el concepto continente, en la sistematización de los datos, que logre yo de esta manera homologar criterios y poner tradiciones importantes e interesantes y presentar expectativas de modificación de la ley, por ejemplo, en el ámbito del derecho, porque si no, no tendría yo la suficiencia de poder opinar en una discusión solamente con la técnica de la entrevista, porque esta considero, siendo una técnica importante e interesante, no sería la suficiente, ¿no?, para estos efectos. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso igualmente con las criptomonedas, por ejemplo, la evasión tributaria frente a las criptomonedas es un tema que aún no tiene la legislación íntegra en nuestro sistema, y eso va a ameritar pues hacer una revisión documental de posiciones, de textos, de fuentes que son extranjeras. Y estas fuentes nos van a servir a nosotros para poder elucubrar y poder contrastar a través de una triangulación, porque la triangulación, como reitero, ¿qué es? La triangulación viene a ser la validación. Nosotros no tenemos el sistema de validación de medir lo que se mide en el ámbito cuantitativo. La validación justamente es la contrastación entre las fuentes, entre las técnicas, y esto lo tiene que conecta o una revisión sui generis en el tema de la triangulación, ¿no?, que creo que también es interesante e importante. Estos retos que enfrenta entonces el investigador cualitativo al construir sus datos es bastante complejo, como vemos en la diapositiva. Hay abstracción del tema, hay dificultades en la construcción, hay sensibilidad de criterios propiamente en los temas inclusive, hay tal vez falta de precisión y profundidad en el enfoque teórico, hay diferentes niveles de estructuración, hay tal vez incompatibilidades en cuanto a las características a las cuales yo quiero asumir, cuál sería la fenomenología, cuáles serían los recursos para la investigación, la expertise, la tecnología, los tiempos y plazos. O sea, son criterios bastante complicados en los cuales a través de la observación, en principio hemos podido determinar con el diseño metodológico, y ahora con la entrevista podríamos llegar a lograr esas expectativas. Entonces, ese análisis cualitativo, tal y conforme vemos acá en la pantalla, donde cita, por ejemplo, Escalante y Páramo, que es un proceso sistemático, riguroso, creativo, que consiste en clasificar, reducir, comparar y dar significados a los datos obtenidos, es interesante e importante tener presente. Una búsqueda sistemática, reflexiva de la información a través de las técnicas. Entonces, las técnicas nos dan justamente esta vialidad, esta movilización para poderlos aplicar en su acopio. Y esto nos va a inducir a lograr la definición de la problemática de la mejor manera bajo la observación de los criterios metodológicos que yo tengo, la temporalización en la cual se debe someter, la técnica la cual es más apropiada para el registro de datos, el escenario que yo quiero abordar con un enfoque de poder conseguir, digamos, en la mínima expresión, el enfoque mucho más adecuado, mucho más apropiado del tema, las técnicas que son propias para su análisis. Entonces, esto conlleva toda una planificación interesante, importante de técnicas. Ahí quizás me detengo para una reflexión, porque muchas veces nosotros, ¿no?, yo me incluyo, cuando soy docente, un tanto me distraigo cuando llego a la parte de análisis de campo, porque digo, bueno, proceda con sus entrevistas. Mire, señor docente, no tengo a quién entrevistar por el problema de la pandemia. Bueno, entonces vamos a recomendarle a un par de amigos que puedan hacer el análisis al respecto. Y entonces no le damos el expertise suficiente, no le motivamos al máximo el tema,
Entonces, esto es importante, interesante, ¿no? Entonces, creo que yo ahí me podría detener, ¿no? Y estamos ampliando, gracias por su nota para poderla ampliar y poder visualizar mejor. Y entonces ahí podemos ver este tema importante e interesante de los escenarios de planificación del proceso de observación. Yo creo que para nosotros eso es vital, ¿no? Eso es vital. Y entonces detenernos en el tema de técnicas. Decirle a nuestro asesorando que tenemos una variedad de técnicas, que decir a nuestro asesorando desde un primer momento, desde el diseño metodológico, que la técnica de entrevista sería muy importante y es una técnica vital dentro del enfoque cualitativo y debe ser de profundidad, debe ser abierta, debe ser semiestructurada, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo que validar el esfuerzo de la técnica. ¿Y cómo la voy a validar? A través de la triangulación, que es nuestra validación. Y entonces, ¿con qué lo voy a triangular? Voy a triangular con otra técnica. Voy a contrastar con otra. Podría ser análisis de fuente documental, podría ser análisis comparado, podría análisis del estudio de caso, y entonces análisis inclusive, ¿no? de criterios interpretativos, y entonces eso me va a servir a la par de contrastar, digamos, si es una teoría fundamentada, con teorías, porque también puedo contrastar y triangular con el espacio teórico de teorías, si tengo teoría fundamentada y estudios de caso, eso me va a permitir darle la validación suficiente para que esa mi investigación sea contundente, sea de enfoque cualitativo validada, ¿no? Y no solamente validada por un expertise que propiamente nosotros hacemos la validación de los expertos que llamamos, que son los entrevistados. Por eso considero que es una validación bastante importante, pero no suficiente, ¿no? Que esos criterios habría que adoptarlos, habría que analizarlos, habría que dilucidarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues la entrevista como un eje. Yo acá en la diapositiva he tratado de mostrarles todas las probabilidades de las entrevistas, que podrían ser focalizadas, podrían ser sistemáticas, podrían ser libres, semiestructuradas, simultáneas, sucesivas, podrían ser en grupo, a través de los focus group, ¿no? Espontáneas. Entonces, los criterios son interesantes e importantes, porque no olvidemos que la técnica es desafiante e innovadora dentro del análisis del enfoque cualitativo y es relevante. Entonces, eso es lo que debemos tener como clara posición, ¿no? Dentro de la técnica, que debe ser desafiante e innovadora, que nos debe brindar ese espacio de análisis de campo interesante, ¿no? Que el entrevistar va a lograr que nuestros asesorandos puedan contrastar la información teórica dentro del diseño metodológico que se ha adoptado, si es que es teoría fundamentada, por ejemplo, para ver si es que corresponde o no esa posición a la cual es relevante o no dentro del análisis, ¿no? Pues preferentemente semiestructurada y combina preguntas cerradas y abiertas tal vez, que podrían tenerse el entrevistado también posibilidad de discurrir sobre el tema propuesto, que podríamos también tener condiciones fijadas por el investigador, tendríamos también entrevistas no estructuradas o abiertas, entonces son posicionamientos interesantes, ¿no? Estos posicionamientos interesantes nos ayudan a nosotros a establecer criterios importantes de trabajo. Entonces, ahí creo que tomando en consideración las entrevistas, vamos a considerar, ¿no? Un espacio de que es un método eminentemente de investigación bajo el enfoque cualitativo, ¿no? Que es un criterio face to face, ¿no? De cara a cara, de que va a permitir tal vez tomar la percepción del entrevistado, que es el propio investigador, que va a lograr a través del rol, ¿no? Las implicancias interesantes de la misma, que también creemos que es importante, que va a lograr los acontecimientos y actividades también interesantes, que se va a lograr tal vez aprender, ¿no? Las experiencias importantes dentro de lo que se está planteando, y que igualmente va a incidir en la observación directa, porque tenemos ahí al entrevistado y el cual nos va a brindar sus criterios, su expertise, y vamos a tomar nosotros en consideración la importancia que tenemos para asumir nosotros el rol de categoría y categorización a la cual hemos planteado dentro de
diseño metodológico, el cual tiene categorías orientadoras y categorías sensibilizadoras, las cuales nos conllevan a llegar a ese espacio, ¿no? Y por lo tanto, pues van a constituir este espacio interesante, importante, dentro del tiempo, dentro de las limitaciones que tiene el investigador, ciertamente hoy en día, con la pandemia, las dificultades, las carencias que se tienen en el momento para lograr que el investigador esté comprometido a veces. Y entonces todo eso tiene que ver con un tema importante de análisis, ¿no? Entonces, acá tenemos todo este contexto importante de las entrevistas como una manera de comunicación susceptible de, lógicamente, también producir falsificaciones o engaños o exageraciones o distorsiones. Entonces, para eso tendrá que merituar de preferencia el propio investigador para filtrar estos escenarios y también el docente para verificar si estas entrevistas se ajustan a los cánones de las categorías planteadas, ¿no? Que creemos que eso es interesante y vital en este momento, ¿no? Como parte de este ejercicio interesante e importante que vienen a ser las técnicas de las entrevistas. Entonces, acá hay un bagaje de temas que yo les he planteado como un expertise importante que va de la mano con la categoría y categorización a priorística, para establecer las categorías, las subcategorías y los ítems de preguntas que nos van a dar una prosecución de guía de entrevista de profundidad, guía de análisis documental, guía de observación. Es decir, tenemos que hacer este tema de categoría y categorización a priorística interesante e importante. Entonces, acá queremos detenernos brevemente porque hay preguntas y han levantado la mano para ver el tema de las entrevistas. Y tenemos este espacio, a ver, ¿qué más podríamos comentar o solicitar tal vez algún comentario o comentarlo, ¿no? Para mejorar este tema de las técnicas de la entrevista. ¿Tiene el uso de la palabra quien nos solicitó? A ver. ¿Quién nos pidió y levantó la mano para ver en tema de entrevistas? ¿Alguien quiere comentarnos en tema de entrevistas, por favor? ¿Me pueden escuchar? Bueno, si no tenemos Sí, preguntas. disculpe, doctor. Disculpe, Doctor doctor. Juan. Mucho gusto, doctor Sí, Méndez. buenas noches. ¿Cómo está? Uno de los grandes problemas es, en este campo de la investigación y en investigación en profundidad es justamente eso, ¿no? Siendo este campo de pronto nuevo para la gran mayoría, debe clarificar, digamos, ciertos procedimientos. De todas maneras, en toda investigación existe, aún cuando es una investigación cualitativa, existen ciertos procedimientos que no se deben dejar de lado, ¿no? Entiendo yo que cuando voy a hacer una investigación cualitativa, tengo que tener claro un problema. Y ese problema va a estar relacionado de repente con un contexto y va a estar relacionado con algunas personas que están dentro de ese contexto. Esa es una clarificación que debe darse. Entonces, eso me va a llevar a tener, a proponer una temática de entrevista que va a estar relacionada con el propósito con el que yo voy a trabajar. Ese propósito me va a permitir a mí hacer una precategorización, porque tampoco puede, aun cuando es una investigación cualitativa, yo no me puedo lanzar al mar sin saber nadar. Tengo que tener algunos parámetros que me permitan orientar el trabajo. Y eso es una precategorización, ¿no? Algunas áreas que tengo que desarrollar de acuerdo al propósito que yo tengo en mente. Una vez que hago eso, evidentemente, eso me va a permitir también generar algunas preguntas abiertas o semiabiertas, ¿no? Que den la oportunidad al entrevistado a manifestar todo un conjunto de experiencias que yo estoy buscando. O sea, sí siempre hay, digamos, un camino, ¿no? Que debe seguirse. Una vez que se ha hecho esto,
que se ha entrevistado, hay una etapa que es, si se grabó, desgrabar esto. Luego, hacer una categorización, realizar una evaluación de esos contenidos y categorizarlos, recategorizarlos. Y una vez que se han recategorizado, recién eso me va a permitir hacer el análisis, ¿no? Entonces, de tal manera que sí siempre existen algunos caminos que de pronto usted nos lo debería explicar para poder, digamos, tener un norte, como usted mismo dice, ¿no? En el trabajo, sea cuantitativo o cualitativo, debemos tener siempre un norte que nos permita, digamos, estar permanentemente motivados para culminar eso que hemos empezado. Eso es lo que quería manifestarle, doctor, Sí. disculpe. Muy bien, doctor Méndez, perfecto. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que estas precategorías son vitales. Y como muy bien lo dice el doctor Juan Méndez, o sea, yo no puedo lanzarme, no lógicamente, si no sé nadar. Entonces ahí va a tener que tomarse en consideración vitalmente la categoría y categorización, ¿no? Para tomar criterios de categorización, subcategorías, ítems de preguntas que van de la mano con el diseño metodológico que yo estoy planteando. Y eso es interesante e importante no obviarlo, porque he visto investigaciones en las cuales la categoría y categorización prácticamente son simplemente tablas colocadas ahí que no tienen criterios, y cuando usted le pregunta al joven o digamos al maestrando o doctorando, explíqueme su categoría y categorización, no la conoce. Entonces, si no la conoce, en qué situación usted se pone, ¿no? El doctor Méndez dirá, oiga, esta investigación está mal, porque si el investigador no sabe de su categoría y categorización, o sea, no sabe cómo construyó, no ha tenido el expertise suficiente. Entonces, luego dirá, bueno, es que lamentablemente mi profesor, porque eso siempre es el estilo, mi profesor me dio esta tabla y yo le coloqué, bueno, exactamente no tengo el expertise suficiente. Y eso no es lo conveniente. ¿Qué nos diría Beatriz, eh, la señorita Beatriz que está aquí, que levantó la mano? Sí, Si no, doctor, buenas noches. sí, le Gracias, escucho. también estaba en duda, pero ya me queda claro los criterios, ¿no? De aplicación, de la ponderación, de la forma de aplicación y por último de la interpretación. Doctor, yo quería, por favor, si usted podría aclararme, tengo una duda. Con respecto a la observación, se indica estructurada y semiestructurada, pero no sé si hay alguna otra, digamos, característica o solamente son dos respuestas a esto. Usted presentó hace un momento una PPT en la Ya, observación. ya, bueno, no, o sea, vea, yo, luego de este tema de la entrevista que estábamos discutiendo, ya vemos, digamos, a los criterios propiamente de la técnica de la observación, ¿no? Diádica, o sea, la observación propiamente como una técnica dentro del procedimiento. Pero hay criterios de tener en consideración, en síntesis, la observación al inicio de la investigación para poder determinar, como muy bien lo decía el doctor Méndez, los criterios o el camino para poder entender con claridad cuál sería el tema, cuál es el problema en sí, con la claridad suficiente, y cuáles serían los diseños metodológicos que tengo que adoptar. Entonces, esa observación sistémica tiene que ser una observación realizada conjunta entre el asesorado y el asesorando, ¿no? O sea, ambos, el asesor y el asesorado, porque ambos tienen que construir esos criterios. Y yo me pregunto, ¿hacemos ese detalle de observación o simplemente le dejamos a que el alumno presente su tema y luego lo discutamos si es viable o no es viable? Entonces, iba por ahí la primera parte del criterio de observación, ¿no? Un criterio de observación conjunta, motivadora, un criterio de observación integral entre el asesorado y el docente, asesor, y esos criterios van a lograr que pueda yo imprimir un mejor diseño, más apropiado a lo que busca el investigador, y de esta manera plantear la problemática con mayor claridad, que creo que también es un tema interesante e importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de esta entrevista cualitativa va a haber criterios importantes sobre
lo que yo quiero obtener de la misma, ¿no? Respuestas con otras entrevistas, preguntas, va a ir en relación a la bibliografía existente, o tal vez podría haber repreguntas de lo que yo considero necesarios, o una comparación de datos tal vez, o futuras preguntas de investigación que se puedan formular, o criterios que van relacionados a poder determinar los alcances del marco teórico, la prestancia que tiene el marco teórico dentro del contexto. Entonces, son criterios importantes que son parte de la entrevista, ¿no? Como una técnica. Y de ahí vamos a obtener ventajas, ¿no? Que nos permite a nosotros darle mayor utilidad a este sistema, de poder observar directamente de los informantes los criterios obtenidos, de darle información suficiente dentro del contexto sobre los antecedentes, el tema de que el investigador ejerza diferentes grados de control, que también es importante, ¿no? Y triangular, reflexionar sobre lo que nosotros queremos, y de esta manera lograr una instancia reflexiva, interesante, que nos amerite y nos dé luces de que la técnica de entrevista ha sido bastante útil, ¿no? La construcción de la entrevista ha tomado en consideración un nivel de estructuración suficiente, los temas tratados han sido interesantes e importantes, e igualmente el lenguaje utilizado es viable, la verificación de los mismos, evitando preguntas sesgadas o demasiado complicadas que no dan la clarificación suficiente al hecho, ¿no? Que creo que también es un tema que nosotros no debemos obviar, ¿no? Y a estas entrevistas, ¿no? Darle el sentido de una conversación importante, la cual nos permita establecer, digamos, quizás dos espacios, ¿no? Un tema de niveles de complejidad, de niveles de abstracción, o un tema más sencillo que pueda ser viable para que el entrevistado tenga esa facilidad, o también temas de entrevistas preestablecidas, temas ya previstos, ¿no? Que permitan al investigador pues prepararse en el tema del cual se le va a preguntar, y que las respuestas sean bastante contundentes y nos permitan a nosotros con esas respuestas lograr dar respuesta a lo que nosotros buscamos como propósito, ¿no? Que creo que también es importante. Entonces, hay todo un contexto de diferentes intereses, expectativas, dificultades, complejidad, dentro del contexto de la técnica de la entrevista. La técnica de la entrevista creo que yo considero una técnica muy interesante, muy importante, y aún más si esta técnica nosotros la combinamos con un instrumento, por ejemplo, el Atlas-T, ¿no? Entonces, a través de ello vamos a lograr este criterio importante, ¿no? Entonces, bueno, las entrevistas pueden ser variables, pueden ser entre 8 o 10 entrevistados, que creo que se recomienda óptimamente necesarios para poder lograr un número de participantes estructuralmente suficientes que nos permitan dar respuestas apropiadas. Y esto también es un tema interesante, ¿no? Este número de entrevistados que consideramos que sí conlleva a darle respuesta correcta a una entrevista semiestructurada, ¿no? Que es interesante, o que podría ser una entrevista abierta o en profundidad también, ¿no? Entonces, estos criterios conllevan a tener clarísimo, igualmente cuando son entrevistas grupales, ya son que tienen otro matiz, para establecer semejanzas y diferencias en los niveles de estructuración grupal que se busca, los focus group, por ejemplo, las entrevistas grupales, ¿no? Que tienen ya otra connotación por su propia estructura, ¿no? Es una técnica que tiene por objeto explorar ya con profundidad en temas delimitados, por ejemplo, de discusión, de diálogo, pero desde un análisis del grupo de discusión que se plantea como parte de una conversación o discurso grupal, que también es interesante tener presente dentro de la investigación, ¿no? Y conlleva a ello, pues lógicamente, a establecer si el focus group me otorga más fortalezas, me otorga mejores criterios de dilucidación entre el diálogo y el debate propiamente establecido en el grupo, ¿no? Y no se convierta simplemente en una participación más, sino que el focus group me brinde a mí un espacio interesante de diálogo. Y creo que también esto es
natural e importante dentro de la entrevista. O sea, planear este grupo enfocado dentro del focus group es uno de los escenarios importantes desde el análisis del discurso, y esta diferencia, como dice Juan Méndez, entre el análisis del contenido y el análisis del discurso va a ser importante contrastarlo a través de los focus group, ¿no? Eso para nosotros sí conlleva un detalle interesante de las preguntas que se puedan formular en la misma, ¿no? Que preferentemente deben ser abiertas, generales sobre el tema, facilitadoras, clarificadoras, de tomar en consideración estas preguntas para la discusión, de balancear estas preguntas importantemente dentro de la participación que se logre y conlleve, ¿no? A la par que tengamos también que observar otros criterios como la técnica de la observación, ¿no? Que es un tema también importante, y la técnica del análisis comparado. En la técnica del análisis comparado es interesante establecer semejanzas y diferencias a la par, como dice Littré. O sea, comparar significa hacer semejanzas y diferencias simultáneas dentro de un contexto establecido, dentro de una sistemática prevista, dentro de un punto de análisis específico, normativo y totalmente identificado, ¿no? Y esto va a lograr pues, que se tenga una proporción importante de datos que me permita un análisis simplemente exploratorio cuando no exista un contraste suficiente en el país para, por ejemplo, en temas normativos, lograr que a través del análisis comparado las experiencias de otros países que nos permitan a nosotros establecer si es o no conveniente las modificaciones legislativas para darle mejor vialidad a la solución de conflictos, porque ciertamente el derecho es praxeológico, ¿no? Es cambiante, y pues a través del asunto fenomenológico se pueden descubrir muchas evidencias, las cuales son notoriamente relevantes dentro de su contexto, ¿no? Entonces, este es un tema interesante. Otro tema importante dentro de su análisis, ciertamente, es adoptar el método hermenéutico, ¿cierto? El método hermenéutico y fenomenológico van a constituir elementos gravitantes, porque sin la hermenéutica, sin la interpretación, no se va a lograr estas expectativas. Y para ello hay que incidir en las modalidades de interpretación, ¿no? Interpretación a pari, interpretación a fortiori, interpretación auténtica, y todas las interpretaciones que nos permitan a nosotros conllevar a lograr realmente darle respuesta a los propósitos de los cuales perseguimos. Otra técnica también importante dentro del enfoque cualitativo es el análisis documental, ¿no? Una diferencia muy notoria ahí es que esta técnica con otras es que en el análisis documental hay que recabar, dirigirse a la fuente, ¿no? Y hacer el análisis de los mismos. Hay que recolectar estos datos, revisar la fuente, porque eso me va a permitir hacer la triangulación con las entrevistas realizadas, o me va a permitir lograr con la teoría establecer también una triangulación que explicite cómo se puede resolver o se resuelven casos los cuales no están, por ejemplo, establecidos dentro del sistema normativo, ¿no? Y podría yo utilizarlo como fuente documental, jurisprudencias, por ejemplo, resoluciones judiciales, análisis también de artículos referentes al tema, y que podría ser plenos casatorios, podrían darse muchos otros temas interesantes en el derecho, por ejemplo, para poder nosotros comparar a través de la triangulación de datos, el análisis documental, que nos contraste con el estudio de caso, el cual estamos conllevando a hacer el análisis, y eso me trasluzca en algo positivo, en algo interesante dentro de la reflexión, ¿no? Si yo estoy viendo un tema de violencia familiar en el ámbito de la mujer, podría conllevar a hacer un análisis documental de cuál es el procedimiento, el que imprime resolver de inmediato los problemas que adolecen o se generan bajo la violencia familiar, ¿no? En temas de la mujer y sectores de familia vulnerables, por ejemplo,
Y entonces ahí voy a tomar en cuenta un análisis inductivo, de estudio de caso, de análisis de fuente documental, de resoluciones que me pueden dar a mí criterios, de puntos teóricos como paradigmas de la presunción de inocencia, si estos se ajustan a realmente a la protección en favor de la mujer y de sectores vulnerables, y también no solamente inductivo, sino abductivo. ¿Por qué? Porque podría yo crear nuevos parámetros. Por ejemplo, si en el caso del favorecimiento que se hace a la mujer, esta también se extiende al varón dentro de la familia vulnerable, se pregunta, ¿no? Porque la ley es eminentemente proteccionista a la mujer, pero no así al varón, ¿no? Para establecer los criterios del varón, por ejemplo, se tiene que establecer la probanza a través de los medios probatorios suficientes que diga que fue el varón víctima de violencia. Y si no está así establecido, pues va a meritar todavía un procedimiento de comparación dentro de los medios probatorios que se dan, ¿no? Mientras que en favor de la mujer no necesita ninguna probanza, por ejemplo, ¿no? La ley es muy clarísima para señalar que para la mujer basta el hecho que diga que sufrió una violencia familiar en su hogar para que automáticamente la ley, sin establecer criterios teóricos de presunción de inocencia, le dictamine medidas a su favor, inmediatas, como es, por ejemplo, una medida de protección de alejamiento de la persona, del contendor, en este caso, del marido o de la pareja, del hombre que dice que le ha causado la violencia inmediata del hogar, ¿no? Entonces, sin verificar, podría ser que no fue así, podría ser que la dama puso criterios particularmente de alienación parental, etcétera, para distraer o para lograr que esa persona sea sancionable, ¿no? Pues esos son criterios bastante diferentes, ¿no? Y eso que es importante dentro de este análisis. Entonces, la observación es otra técnica interesante de investigación cualitativa, una observación de campo, exploratoria, ¿no? Que también nos motiva a nosotros a una reflexión, ¿no? Que va de la mano de analizar el nivel de estructuración, el rol del investigador, el cual se tiene, la participación de este dentro del criterio propiamente de la técnica, si es observación participante, el rol del observador, o es observación pura, no participa en el evento. Entonces, son criterios que están normados, se toman como parte de los criterios de estructuración, que puede ser abierto, semiestructurado o estructurado, y que estos también dentro de la estructuración de la observación tienen criterios participantes o muy estructurados también dentro de este análisis de las técnicas, ¿no? Que implica el observar como técnica. Generar un registro de experiencias, por ejemplo, importantemente de primera mano, implica también tener presente todas las sensaciones que se producen de los sentidos, cómo se percibe el asunto, que también es otro tema interesante e importante, el filtrado de los marcos interpretativos del investigador, que también es un criterio importante, ¿no? Es un proceso filtrado entre los marcos interpretativos, un proceso selectivo, de aprender haciendo, por ejemplo, de elaborar una nota de campo, de tener la técnica formalizadora, que también es un criterio importante a tener presente, ¿no? Pero que sí se presentan problemas en este tema de la técnica, como el tema del registro, que también podría ser un tema bastante delicado para tener en consideración dentro de la observación, o tal vez el tiempo del detalle realizado del registro, ¿no? Que puede generar tal vez una tensión o la falta de observación suficiente, o el criterio de intersubjetividad dentro de lo que nosotros planteamos, o los sesgos personales en el registro, que también podría obedecer a estos criterios, ¿no? Estos criterios que en realidad son tal vez problemáticos dentro del fondo que se tiene respecto a la técnica, ¿no? Observar implica elaborar notas importantes de campo. Observar significa registrar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, que es importante. Implica igualmente hacer presencia
de las interacciones que podemos nosotros percibir dentro del tema de la observación, ¿no? Los criterios que van a ayudar, lógicamente, van a ser temas interesantes de uso de materiales que puedan complementar el estudio, que también consideramos importante, ¿no? Y el registro, que sí para nosotros guarda importancia por la forma como nosotros podíamos proceder al registro, ¿no? Bajo temas metodológicos, tema de interpretación podría ser, o el contexto, digamos, de notas ampliadas, el tema de elaboración de notas dentro de la descripción, el lenguaje, el cual se ha adoptado dentro de las notas, que también nos otorga a nosotros criterios importantes e irrelevantes dentro de este tema, de seguir pensando en construir evidencias, de seguir pensando en construir temas de observación que vaya de la mano y que refleje todo este registro de las cosas que se han percibido y las cosas que no ocurrieron igualmente, ¿no? Para que de esta manera tengamos que poder clasificar y catalogar. Y creo que ahí va de la mano también un instrumento importante que es el Atlas TI, ¿no? Para estos fines, para lograr pues medir bajo categorías, como muy bien lo decía el profesor Juan Méndez, los criterios categóricos que nos van a permitir a nosotros la evaluación dentro del Atlas TI suficiente, y que eso va a imprimir ciertamente un espacio importante de captación de datos cuyas técnicas para nosotros sean muy relevantes, ¿no? Cuyas técnicas nos sirvan dentro del propósito que tenemos dentro de la investigación. Es por eso que el mundo de la investigación con enfoque cualitativo es bastante más extenso, podría decir, frente al ámbito cuantitativo, ¿no? Que tiene una trazabilidad un tanto mucho más directa, en menor tiempo y con cuestiones explícitamente dentro de un soporte que se brindan, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos criterios de también filtrar adjetivos, adverbios, es importante poner en consideración, ¿no? Que creo y considero importante, ¿no? Recomendaciones como es el lenguaje, que debe ser descriptivo, posible, fácil, el registro de todos los actores, que también es importante, las tendencias, las citas exactas, el tema de preferente de confidencialidad y anonimato para evitar sesgos en el tema de la interpretación, los eventos que deben tener una secuencia de lo que ocurrió, cuáles fueron. Es interesante, ¿no? Y adoptar estos tipos de notas para tener un conjunto ordenado y útil de esfuerzos respecto a los recursos y propósitos proporcionados, que también creo yo es importante. Entonces, este mix de técnicas, que son técnicas prioritariamente básicas e importantes dentro del enfoque cualitativo a considerar, preferentemente, por ejemplo, la entrevista, la observación, el análisis de fuente documental, el estudio de caso, el análisis comparado. Estas técnicas deben ir trianguladas, deben compararse entre los datos provenientes, ¿no? Debe utilizarse estos criterios de observación y análisis para contrastarlos con teorías, con metodología, con fuentes tanto de índole de fuentes que vayan referidas a análisis de fuente documental o análisis comparado, por ejemplo. Entonces, esta triangulación es interesante, ¿no? Debemos innovar, debemos ubicar dentro de la investigación, ciertamente que sí. Debemos propiciar la triangulación de datos dentro de nuestra investigación, sí, porque esta combinación de métodos de abordaje, tanto teóricos, tanto de técnicas, va a permitirnos a nosotros llegar a un mejor nivel de consistencia. Y ese mejor nivel de consistencia nos conlleva a nosotros establecer pues una mejor forma de tomar la validez de la investigación. O sea, validar esta investigación, como lo dice Alport, ¿no? Entonces, esta triangulación que Denzing trabajó bastante, es un tema de enfoque cualitativo. Considero, ¿no? Y dentro del expertise que tienen cada uno de ustedes, señores participantes, docentes,
a quien tengo mucho gusto de dirigirles la palabra el día de hoy. Considero que esta triangulación debe ser una triangulación la cual debe insertarse siempre en una investigación con enfoque cualitativo. Debe ser propicia este criterio para darle esa validez de la investigación, darle esa consistencia que tanto requiere la investigación cualitativa. Entonces, para nosotros considero que esto debe ser prevalente, ¿no? Esta triangulación podría darse incluso desde el análisis de datos mediante Atlas-T, por ejemplo, con una visualización de datos, o dentro del empoderamiento de los participantes, en este caso dentro del diseño, o tablas o conceptualización que se pueda brindar también dentro de esta expectativa, y dentro del uso del Atlas-T, que propiamente, bueno, no tenemos en este curso que es muy rápido, de 3 semanas, el análisis de Atlas-T, pero creo que el subsiguiente curso sí va a ser explícitamente de análisis del Atlas-T y de utilización del Atlas-T, que creo que es un potente instrumento de trabajo de análisis cualitativo, ¿no? Entonces, ahí vamos a categorizar, vamos a darle cuerpo a muchos temas de textos, gráficos, audios, videos, ¿no? Que nos van a servir a nosotros para, de una manera sofisticada, de una manera propiamente sistemática, estructural, científica, con herramientas, con organización, podamos reensamblar, ¿no? El tema creativo y sistemático de lo que perseguimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un texto donde hemos citado, hemos recitado, hemos marcado, hemos categorizado, ¿no? Como parte del espacio creativo orgánico, o sea, de organizarnos, de codificarlo y hacer el análisis de significación, ¿no? Eso es un tema interesante dentro del enfoque cualitativo que quizás igualmente en muchas de las investigaciones de nuestros maestrandos y doctorandos debemos incidir en ella, en especial cuando se tiene una entrevista, porque eso nos va a dar mejores niveles de aproximación en su significación, un nivel de utilización a través de un instrumento muy interesante e importante de análisis cualitativo que constituye este ejercicio con el Atlas-T, ¿no? De establecer citas, códigos, grupos de códigos, memos, redes, ¿no? Un tema importante de citas desde el ámbito del texto que se quiere representar, ¿no? Un tema de identificación de signos y palabras a través de códigos o indicadores, un tema de categorías sensibilizadoras de grupos de códigos, un tema de interpretación, que también es importante, un tema de redes, ¿no? Que nos van a marcar ciertamente la contribución ¿a qué? A que la pregunta de investigación vaya de la mano con las categorías principales, ordenadoras y sensibilizadoras que hablamos a un inicio, con nuestras técnicas de instrumentos de recolección de datos, que también ya lo hemos referido hoy, y con nuestras técnicas de análisis e interpretación que demos a la información. Porque una cosa es la técnica de recolección de datos bajo los instrumentos que hemos tomado en consideración y otra es la técnica de análisis de la interpretación, ¿no? Esa parte hermenéutica que habla igualmente el profesor Méndez, ¿no? Es interesante, importante y muy bien. La técnica, claro, podría ser una técnica como la que adopta el profesor, una técnica que va de la mano desde el punto de vista de la técnica del Phillips 6, ¿no? O sea, una técnica de análisis e interpretación de la información. Considero interesante, importante, creo que son técnicas importantes dentro del análisis del Atlas-T, ¿no? Que simplemente les esbozamos hoy con pinceladas, pero que sí es importante, ¿no? Porque nos ilustra a nosotros, nos retroalimenta en el tema interesante de la categoría, de la estructuración, de la contrastación, de la teorización, que va de la mano con fases, ¿no? Operativas del Atlas-T, fases de codificación, fases de análisis, fases de interpretación, y esto va a ayudarnos a descubrir los temas importantes, a codificar esas reuniones y a relativizarlas. ¿Cómo? Interpretando,
todos esos datos recogidos. Y esa interpretación va a reflejar pues, en los resultados y discusión de la investigación que yo realizo. Y eso va a permitirnos la mayor aproximación científica posible dentro del enfoque cualitativo, dentro de un expertise que realmente va a tener una adecuada significación. Y eso, creo yo, es interesante, ¿no? Esa práctica que nos ilustraría a nosotros desde el ámbito orientador hacia una práctica pedagógica importante dentro del ejercicio para nosotros del análisis de esta Atlas TIS. Categorías sensibilizadoras, categorías orientadoras, grupos de códigos y finalmente indicadores, interrogantes, citas, fases de codificación, fases de análisis, fases de interpretación. Son bastante importantes dentro de cómo hacer realmente un procesamiento cuando yo tengo ahí focus group, tengo observación, tengo entrevistas y en verdad es importante este procesamiento de la codificación a través de la información, ¿no? Un procesamiento interesante que avala las evidencias del objetivo del estudio realizado, ¿no? Realiza una interpretación interesante e importante de cada uno de los documentos hallados, de las grabaciones y de su contenido, por ejemplo, ¿no? Y también le asigna códigos, abreviaturas, símbolos, que eso nos van a permitir a nosotros tener mejores luces para un buen trabajo de información. Esta codificación que, como ahí definimos, significa encontrar nuevos contextos, adecuada codificación de análisis, de indagación, de interpretación, tabulaciones importantes, etimológicas. La tabulación tiene incidencia trascendental y que esta exposición pues, permita la información sistemática, representativa, gráfica tal vez, permitiendo visualizar mejor esos escenarios en los cuales nosotros estamos ahí indagando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Entonces, todos estos matices de exposición que van relacionados con la información, van relacionados con la configuración del entorno a través de las categorías y los mapas conceptuales que van a surgir como muestra de las relaciones y situaciones que se generan porque van a darnos mapas conceptuales de poder ubicar todo el escenario, nos brindan pues todo un proceso conclusorio interesante de procedimiento dentro de los resultados, ¿no? Y eso que si es que yo tengo en mi estudio de investigación, pues voy a precisar, ¿no? Estos mis criterios con un corolario de interpretación a través de tablas, de ideas fuerza, las cuales van a reflejar lo que logré realmente interpretar, logré resumir de todos los hallazgos que yo he presentado a través de la investigación. Y del mismo modo podría generarse tablas que podrían ser comparativas también, que eso también imprime un proceso de triangulación importante de los datos, entre un estudio de caso, por ejemplo, un análisis documental, criterios, y también puede ser mapeamiento, ¿no? Hay un texto de Batista, ¿no? En la cual menciona que los procesos de investigación cualitativa pueden ser muy bien graficables a través del mapeamiento. Y esto es importante porque el mapeamiento nos da un contexto en el cual nosotros podemos materializarlo. Cierto está que a través del Atlas TI igualmente vamos a conseguir el mapeamiento gráfico de los mismos, pero también igualmente dentro de la investigación cualitativa, aún no usando el Atlas TI, podemos dentro de la adaptación del proceso de investigación cualitativa brindar un proceso de mapeamiento a través de los gráficos, que eso también a nosotros nos ilustra bastante dentro de este análisis, ¿no? Bueno, entonces, después de hablar bastante del tema, yo quería mostrarle, por ejemplo, una investigación bastante sencilla, importante, realizada a través de el Atlas TI, por ejemplo, ¿no? Un caso. ¿Qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio? Entonces, nosotros vemos un anuncio donde dice hasta que la muerte nos separe.
Los primeros que nos comprometimos a darte belleza día y noche sin que se corra. Es una promesa, una sola aplicación. Tus pestañas serán hermosas. O sea, todo aquel panorama de belleza, salud y amor que da la pareja en el momento del matrimonio. Una aproximación, una voluntad, un compromiso, ¿no? Y que está establecido, ¿no? Que solo la muerte podrá separarlos, ¿no? Y eso está establecido incluso desde el derecho canónico, en el cual pues el matrimonio canónico, el matrimonio católico era el único para poder realmente lograrlo, y que si uno quería pues disolverlo, solamente Dios lo podía quitar a través de la muerte. Es por eso que nosotros tenemos más adelante un proceso interesante, dicho sea de paso, ¿no? Que va referido al tema del matrimonio secular, ¿no? Que parte incluso del código napoleónico. No olvidemos que en 1804 Napoleón, pese a haber ganado en múltiples batallas y haber perdido en Waterloo, tiene una frase muy célebre que dice: habré perdido en batallas, habré ganado en muchas otras. Waterloo será el ocaso, pero nadie me quitará la virtud de haber proclamado el primer código civil del mundo, y es el Código Napoleónico. Pero ese código fue curiosamente elaborado a raíz de que él quería volver a contraer nupcias y no le permitía el derecho canónico. Entonces, con el Código Civil se incorpora el matrimonio civil, y a través del matrimonio civil el divorcio. Entonces, ya ese lenguaje que hasta que la muerte nos separe, pues se extingue a través del 1804 y en adelante con el matrimonio civil. Entonces, una figura interesante de análisis, pero vamos yendo a cómo se presenta este caso, hasta que la muerte nos separe, desde el ámbito del estudio que estamos viendo de Atlas Tri, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice José William? Si le dejamos el uso de la palabra. El profesor José William quería referirnos algo. No, ¿no? Bueno, está Gracias por levantando la haberme mano. José aceptado William. como alumno libre. Tuve un problema de matrícula, pero sí me interesa. Bien, Y bien, voy a profesor, tomarme... bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí lo escucho. Un poquito de tiempo, ¿no? He escuchado varios conceptos que me supongo que para todos es un poco nuevos. Claro, por la amplitud también de la investigación, el tipo de investigación. Por ejemplo, se ha visto premisa, que debo suponer que es la que va a reemplazar a la hipótesis, y de Así. premisa se ha resuelto ya no el concepto de comprobación, sino el concepto de contrastación, que son dos cosas diferentes. Ah, ya, perfecto, sí, Entonces, claro. que tendríamos que tener claro todos los maestros para ver qué cosa es contrastación y qué cosa es comprobación. También habló de cierta forma algunos temas axiomáticos que usamos en el derecho, que aquello que está claro pues ya no hay necesidad de explicarlo, ¿no? Eso es un tema axiomático básico. Entonces, pero también es importante que para mí fue importante también cuando se habla de, por ejemplo, de complementariedad de métodos o de paradigmas metodológicos. Lo que rompe la investigación cualitativa es pues la que llamabas, lo que se llama pues la exclusividad de la matematización de la investigación, ¿no? Entonces, no, aquí no vamos mucho a la matemática, puede ser justo en algún momento, pero no es lo fundamental, básicamente por lo que estamos viendo. Así que varios de lo que estamos acostumbrados a hacer investigaciones cuantitativas nos vamos a ver un poco de repente sorprendidos en que a dónde pongo la estadística y a dónde pongo las matemáticas, ¿no? Porque aquí solo es posible cuando permite hacer esa complementariedad, o esa triangulación o esa complementariedad. Un compañero, que Juan Méndez, preguntó respecto a una diferencia sobre el tema de qué cosa es un
un análisis de contenido y un análisis de discurso, ¿no? Que también tiene una significación importante aquí. Yo había visto que, bueno, en el análisis tenemos análisis de textos y contenido básicamente escritos, pero también tenemos análisis de discursos verbales, ¿no? El discurso, por ejemplo, del presidente Reagan, el discurso de tal persona, y que estos no es, tienen dos cosas diferentes, uno al hablar y el otro es escribir, y que es importante contextualizarlos para poder entenderlos, ¿no? Cuándo se dijeron y por qué razones se dijeron, como usted también se lo ha dicho. Lo que también me queda un poco con duda, no sé si o es que estoy equivocado, es que no hay forma de confundir interpretación con hermenéutica. O sea, son dos cosas distintas. Para mí, pertenecen a dos paradigmas distintos, porque en el mundo social, el tema o el paradigma hermenéutico básicamente está relacionado con los sistemas de relaciones sociales legítimamente reguladas, ¿no? Y el tema básico del paradigma interpretativo está relacionado directamente con el complejo del mundo subjetivo propio de la vivencia de cada grupo, de cada sociedad que se quiere investigar. Entonces, esos temitas no me quedaron muy claros, que me parece que son fundamentales más allá de lo que los compañeros han dicho, la metodología, las premisas, que son también importantes, pero ahí tengo yo algunas dudas, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Bien, entonces, antes vamos a completar este casito, gracias. Y queríamos ver cómo funciona este caso, por ejemplo, con una aproximación del Atlas T, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto, hay criterios descriptivos, interpretativos y también de patrones explicativos que hay que tener en consideración para hacer una evaluación del contexto por el cual una pareja, por ejemplo, quiere adoptar matrimonio, ¿no? Bien, entonces, de las palabras, como habíamos señalado, puede establecerse diferentes sentimientos, diferentes criterios categóricos, de percepción, de visión, tal vez de compromiso y otros, ¿no? Como es salud, belleza, duración, seguridad, confort, de sentimiento dentro del amor, de la clase social, del poder, del estatus. O sea, todo eso es perceptible, imagínense, poder ubicarlos en criterios y eso permite, pues, establecer categorías, ¿no? Establecer categorías que van desde el ámbito de la descripción, de la explicación etiquetada y de los patrones, ¿no? Que se pueden hacer a través de códigos. Y de ahí pasamos a algo importante, ¿no? A seguir trabajando, identificando estos como tales dentro del procedimiento del Atlas T, como criterios diferentes, que todos ellos imprimen ciertamente un análisis, ¿no? Así, pues, bajo esta simple deducción, y podemos ya advertir explicaciones, ¿no? Como es el confort, el matrimonio, la religión, por ejemplo, la calidad de vida, el amor, la salud, la belleza, el poder, el estatus, ¿no? Quizás también el tema de la ciencia dentro de la virtualidad, de la legalidad en el matrimonio y de la seguridad también dentro de sus instituciones, de su protección que se da dentro del ordenamiento del derecho de familia y otros, ¿no? Entonces todo esto nos refleja quizás ya en especial una identificación sui generis grupal, focalizado a través de la sistematización y planificación respecto a un mapeamiento que se logra, a una interactuación o actuando intergrupos, interfaces,
de retroalimentación, que nos permite ya a nosotros poner algunas premisas, ¿no? Se ofrece un producto de calidad, el producto se encuentra fuertemente asociado, el producto garantiza la salud, el producto se encuentra fuertemente asociado al amor. Es decir, podemos nosotros ya establecer algunos escenarios interesantes del mismo y a una redacción que nos va a lograr conseguir después de esta evaluación, ¿no? Entonces, son criterios de un simple ejemplo que parte de un matrimonio o de una intención matrimonial o de un propósito de alguien que dice, bueno, que quiero contraer matrimonio, ¿no? Y que busca tener la preservación del mismo como un instituto, entonces ya va logrando al final que se conlleve a una redacción sintáctica, ¿no? Y esta redacción sintáctica le va a permitir, lógicamente, ya a poder redactar, porque hay que saber establecer una redacción, y eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades humanas se asocian al producto en el anuncio? Entonces, ahí te podemos identificar inclusive, ¿no? La seguridad, la salud, el confort, el amor, la felicidad, y todo ello que nosotros categóricamente lo hemos obtenido a raíz del tema del Atlas T, ¿no? Y eso nos va a permitir, lógicamente, establecer pues un análisis de síntesis interesante de redacción sintáctica que damos en un conjunto a través de un mapeo conceptual para el diálogo teórico-empírico del tema, ¿no? Entonces, como podemos observar, esto lo podemos relacionar teóricamente, digamos, con la teoría de Abraham Maslow, sobre la pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades, y podríamos tomar, pues, los criterios de éxito, de amistad, de seguridad física, ¿no? Fisiológicos, de seguridad, criterios sociales, de reconocimiento, y va conllevando a una mejor redacción del escenario, ¿no? Una mejor redacción del tema, que partiendo de una cuestión muy simplista, logramos nosotros conllevar a un tema interesante, por ejemplo. Entonces, ello conseguimos con este soporte de instrumento potente que viene a ser el Atlas T, ¿no? Para poder descifrar, categorizar todo lo que viene a ser el procesamiento de las técnicas, tanto de entrevistas como de observación, ¿no? Entonces, esos temas que yo he tenido a bien tenerlos acá presentes dentro de mi redacción sintáctica, puedo relacionarlo teóricamente con la aproximación que yo hice, ¿no? Y podría relacionarlo con, por ejemplo, la teoría de Abraham Maslow respecto al tema fisiológico, de respirar, de alimentarse, de salud, de descansar, etcétera, y confort. También podría ser el tema de seguridad dentro del ámbito de seguridad establecido entre las prioridades de la pirámide establecida, la pertinencia social, el reconocimiento social, y así sucesivamente podría obtener yo la aceptación afectiva, por ejemplo, como estima, el criterio de la felicidad y el amor dentro de la autorrealización como un criterio supra-social en el ámbito del eje de la pirámide, y esto me va a llevar pues a un análisis propiamente de observación inductiva, inclusive abductiva de la realidad, ¿no? Que parte de lo particular hacia lo general, ¿no? Y ahí justamente teníamos una definición de abducción, que es un razonamiento que parte del latín abductio y habla sobre el razonamiento de la descripción. Y esto es interesante e importante porque nos da criterios y luces para un mejor análisis de entender esos fenómenos y buscar una regla que operativice y genere inclusive una nueva hipótesis, una hipótesis emergente, una premisa emergente, podríamos llamar mejor, ¿no? Del asunto, o sea, algo más al tema, algo que surge emergentemente como una nueva premisa del análisis crítico
que es abductivo, partiendo de la parte inductiva, de investigación cualitativa. Entonces, esos criterios son, como podemos observar, criterios interesantes que nos dan una reflexión importante de utilizar estos instrumentos, porque estos instrumentos nos van a permitir a nosotros darle mayor garantía, mayor criterio en el tema de elaboración de mi enfoque cualitativo cuando desarrollo y proceso las técnicas, ¿no? En especial entrevista, en especial la observación. Entonces, acá hay puntos interesantes, ¿no? Inclusive es importante dentro del focus group, dentro de la observación, de la entrevista, la mayéutica, ¿no? Como el arte de escuchar para preguntar. Entonces, es un método técnica que consiste en hacer las preguntas apropiadas con tal de guiar a una persona para que reflexione y sea capaz de encontrar, digamos, ese escenario en el cual nosotros perseguimos. En especial, ¿no? Con bastante utilización en los focus group, el tema de la mayéutica, que va a la par con el tema propiamente el análisis de la dialéctica, ¿no? Este tema de la mayéutica, ahí justamente lo comentábamos, que es una creación de Sócrates desde el origen etimológico de la palabra, y es un tema que tiene una significación como de dar a luz una verdad latente en la mente, ¿no? Y eso es interesante, ayudar a que estos criterios de comunicación verbal incidan en lograr deshacer una debilidad y protagonizar o potenciar una destreza. ¿Para qué? Para lograr a través de la mayéutica el mejor esclarecimiento, la pregunta más apropiada que permita el discernimiento exacto de la reflexión que yo busco y pretendo con mi investigación. Entonces, son temas muy bonitos, muy interesantes. Yo sé que hay mucho que hablar, mucho que dialogar por este tema de las técnicas. Es un tema muy trascendental el aportar criterios sobre las técnicas, los métodos que van de la mano con estas, y esto va de la mano con criterios de trabajo relacionados a la teoría, a la empiricidad y a los tipos de la realidad que se presenta, que finalmente pues tienen que ver también con el consentimiento informado, ¿no? La reciprocidad, la construcción de participantes en el estudio, el comportamiento en el campo, la dinámica. Y ese tema del consentimiento informado es importante, ¿no? Cabe mencionar aquí dentro del consentimiento informado que este requerimiento dentro de la evaluación del procesamiento de los entrevistados y dentro de la obtención del análisis de fuente documental es gravitante. ¿Por qué? Pues si nosotros no tenemos en consideración el consentimiento informado, podríamos generar más adelante una serie de daños que se generen a partir del mismo, ¿no? Y procesos, inclusive judiciales, por falta de consentimiento informado, a raíz de temas propiamente civiles, como una indemnización por daño, por responsabilidad extracontractual subjetiva, por falta de consentimiento informado. Entonces, siempre al investigador, tanto a nuestro maestrando, doctorando, alumno y el asesor, debe tener bastante cuidado en el tema del uso de los materiales y las fuentes, de el análisis de fuentes documentales, y que éstas tengan criterios de consentimiento informado o que sean de carácter público, ¿no? Por ejemplo, resoluciones que ya han sido publicadas, pero no sí utilizar procedimientos en giro, como podrían tener carácter de reservado, o análisis que están en tela de juicio o en criterio de evaluación, o tal vez en proceso de investigación, que lógicamente esto generaría que si no se cuenta con el consentimiento informado, sería pasible de indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Es el traslado del costo del daño. Es decir, como eso ha generado un costo, ese costo se lo trasladan ustedes. Y eso hay que evitar, pues esto va a generar indemnizaciones por daños y perjuicios, esto va a generar indemnizaciones por responsabilidad civil extracontractual. Es decir, inclusive no es necesario que exista un documento de consentimiento informado. Se supone que yo tengo que tomar los criterios suficientes de dilucidación y de clarificación en cuanto a documentación
para evitar incurrir en tomar documentos que tienen categoría de privado, o categoría selectiva de análisis en juicio, o categoría aún en proceso de investigación, porque si aún ni siquiera hubiera depurado o teniendo un documento de selección de consentimiento, esta vulneraría un derecho fundamental, va a generar una indemnización. Y eso hay que tener en cuidado, ¿no? Porque va a generar una indemnización por vulneración a un elemento de un derecho fundamental que viene a ser el derecho a reserva del consentimiento informado, al derecho de reserva de la documentación de fuentes. Y eso implicaría, pues, estar inmerso en indemnizaciones, en resarcimientos y otros procesos. Y entonces siempre es bueno tener presente, ¿no?, que son cuestionamientos interesantes e importantes que se tiene que tener presente, ¿no? Entonces, en síntesis, estas caracterizaciones que se han visto son importantes, pues hay una calidad de buena presentación, hay una validez que estamos buscando nosotros con la evidencia y hay una confiabilidad que buscamos a través de la triangulación de los datos, hay una valoración e interpretación de los resultados suficiente dentro del contexto, y esta validación en términos generales va a referirse pues propiamente, como decimos, a la eficiencia que ha generado este instrumento dentro de su contenido, ¿no?, de manera científica, y a una evidencia relacionada con el contenido, propiamente que, como dice Bonsdes, la validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico. Un instrumento requiere tener representados prácticamente a todos los ítems del dominio, del contenido, ¿no? En este caso, que se quiere